¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas que más hablan son las que menos impacto generan? Hablan para llenar el vacío, hablan para que nadie note su inseguridad, hablan para convencer al mundo de algo que ni ellos mismos creen, y mientras tanto, tú también caíste en esa trampa. Explicaste de más, justificaste decisiones que no necesitaban justificación, respondiste a provocaciones que no merecían ni tu atención, y al final del día te quedaste vacío, no porque te faltara algo, sino porque regalaste tu energía a quien nunca la pidió. Hoy quiero hablarte de algo que nadie te enseñó: el poder brutal del silencio. No el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio del que ya entendió que no todo merece respuesta. Ese silencio que incomoda, que descoloca, que obliga al otro a mirarse en su propio reflejo. Antes de seguir, piensa en esto. ¿Cuántas veces esta semana hablaste cuando no hacías falta? ¿Cuántas veces te explicaste ante alguien que no tenía ningún derecho a pedirte explicaciones? ¿Cuántas veces respondiste a una provocación y después sentiste que perdiste algo de ti? Ahora pregúntate con honestidad: ¿qué habría pasado si simplemente te hubieras quedado en silencio? Si en lugar de reaccionar, hubieras respirado, observado y dejado que el momento pasara sin darle tu energía, probablemente hoy estarías más ligero, más entero, más en paz. El estoicismo lleva siglos enseñando una verdad que la mayoría ignora: el dominio de uno mismo comienza por el dominio de la lengua. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, pero no se trata solo de escuchar más, se trata de entender que cada palabra que sueltas sin intención es energía que no vuelve. Se trata de aprender que el silencio no es vacío, es espacio. Y en ese espacio es donde nace la claridad que el ruido te robó. La mayoría de la gente asocia el silencio con debilidad, con sumisión, con alguien que no tiene nada que aportar. Pero eso es porque nunca han experimentado el otro silencio, el silencio del que ya entendió, el silencio del que observa, procesa y elige. Ese silencio no es pasivo, es la forma más pura de poder personal. Y hoy vas a entender por qué. Hoy vamos a recorrer 7 señales de que tu silencio te está transformando por dentro. No son teorías bonitas, son marcas reales de que algo está cambiando en ti, algo que el mundo todavía no ve, pero que pronto va a sentir. Si alguna de estas señales resuena contigo, no es casualidad, es confirmación. Así que quédate hasta el final, porque la última señal es la que lo cambia todo. Solo antes de empezar, dale me gusta, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesita escucharlo. Ahora sí, vamos a comenzar. Hubo un tiempo en que cada comentario fuera de lugar te encendía por dentro. Alguien decía algo sobre ti, sobre tus decisiones, sobre tu forma de vivir, y tú sentías que tenías que responder, tenías que defenderte, aclarar, demostrar que estaban equivocados. Era casi un reflejo, como si no responder significara aceptar la ofensa, como si callarte fuera lo mismo que perder. Pero algo cambió. Ya no sientes esa urgencia, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque entendiste algo que la mayoría no comprende. Responder a cada provocación es entregarle al otro el control de tu estado emocional. Es como darle las llaves de tu casa a alguien que solo quiere entrar para destrozarla. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como quien te hizo daño. Y esa frase no es poesía decorativa. Es una estrategia de supervivencia emocional, porque cada vez que reaccionas a una provocación, te conviertes en lo que el otro quería que fueras. Alguien descontrolado, alguien predecible, alguien fácil de manejar. Piensa en esto: un perro que ladra a cada ruido del vecindario no es un perro fuerte, es un perro nervioso, un perro que se queda echado, observando, con los ojos atentos pero el cuerpo en calma. Ese es el que de verdad te preocupa si te acercas, porque no reacciona por impulso, elige cuándo moverse y cuando se mueve lo hace con intención. Eso es exactamente lo que pasa cuando dejas de responder a todo. La gente empieza a percibir algo distinto en ti. No sabe exactamente qué es, pero lo siente. Hay una solidez que antes no estaba, una firmeza que no necesita levantar la voz para hacerse presente. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? El silencio después de una provocación obliga al otro a quedarse solo con sus propias palabras. No tiene eco, no tiene validación. Y eso le duele más que cualquier respuesta que pudieras haber dado, porque el que provoca necesita tu reacción para sentir que tiene poder. Cuando no se la das, su propia agresión se le devuelve como un boomerang. Séneca lo decía con claridad:
Quien se irrita con cada ofensa se convierte en esclavo de sus enemigos, y tú ya no eres esclavo de nadie. Esa es la primera señal de que tu silencio te está haciendo más fuerte. Ya no necesitas ganar cada batalla verbal, porque entendiste que las guerras más importantes se ganan por dentro, en silencio, sin que nadie se entere. Y hay algo más que quizás aún no has notado. Cuando dejas de responder a cada provocación, no solo te proteges a ti, también le quitas oxígeno al conflicto. La agresión necesita dos personas para sobrevivir, una que ataque y otra que responda. Si tú sales de la ecuación, la agresión se muere sola, se apaga como un fuego sin leña, y el que provocó se queda ahí, solo con su ruido, preguntándose por qué ya no funciona. Eso no es pasividad, eso es dominio. Hay algo extraño que sucede cuando dejas de reaccionar a todo. El mundo empieza a tratarte distinto. No porque hayas pedido respeto, sino porque tu silencio lo exigió sin que dijeras una sola palabra. De repente, esa persona que siempre te lanzaba comentarios disfrazados de broma empieza a pensarlo dos veces. Ese familiar que opinaba sobre cada decisión tuya como si fuera su derecho, ahora se lo guarda. Ese compañero de trabajo que te interrumpía sin pensarlo empieza a dejarte terminar. ¿Y por qué? Porque tu silencio creó una barrera invisible que la gente percibe aunque no pueda nombrar. Es como caminar por una calle y sentir que un edificio tiene presencia, no porque haga ruido, sino porque ocupa su espacio con firmeza. Tú te convertiste en ese edificio, no necesitas anunciarte. Tu presencia habla. Epicteto enseñaba, no es lo que te dicen lo que te hiere, sino tu juicio sobre lo que te dicen. Cuando internalizas eso, cuando dejas de reaccionar emocionalmente a las palabras de los demás, ocurre algo fascinante. Ellos sienten que sus ataques no funcionan. Y como todo ser humano que busca el menor esfuerzo, dejan de intentar, no por bondad, sino porque ya no les resulta rentable. Piensa en el agua. Puedes lanzar una piedra a un charco pequeño y lo revuelves entero. El agua salta, se enturbia, pierde la calma. Pero si lanzas la misma piedra al océano, ni se nota. El océano no reacciona porque su profundidad absorbe el impacto. Tu silencio funciona igual. Cuanto más profundo eres por dentro, menos te perturba lo que viene de afuera. Y esto no se trata de ser frío ni de construir muros emocionales. Se trata de tener tanta claridad sobre quién eres que las opiniones ajenas dejan de ser amenazas y se convierten en ruido de fondo. Es la diferencia entre vivir a la defensiva y vivir desde la certeza. La defensiva gasta energía. La certeza la genera, pero hay algo que nadie te dice. Cuando la gente empieza a medir sus palabras contigo, algunos se incomodan. El que estaba acostumbrado a tratarte como quería ahora siente que perdió terreno. Y eso puede generar resistencia. Pueden intentar provocarte con más fuerza. Pueden acusarte de haber cambiado. Pueden decirte que te volviste distante, pero eso no es un problema. Es la prueba de que tu transformación es real. Séneca escribió, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y tu silencio es precisamente eso, la revocación de ese consentimiento. Antes lo dabas sin pensarlo, con cada reacción impulsiva, con cada justificación innecesaria. Ahora lo retiras, y quien te respetaba de verdad lo va a notar y quedarse. Quien solo te necesitaba reactivo va a irse, y esa limpieza es exactamente lo que necesitabas. Antes de tomar cualquier decisión, por pequeña que fuera, necesitabas consultar, no por sabiduría, sino por miedo. Miedo a equivocarte solo, miedo a cargar con la responsabilidad del error, miedo a que si las cosas salían mal, no tuvieras a nadie a quien señalar. Entonces preguntabas, ¿qué harías tú? ¿Crees que es buena idea? ¿Qué piensas de esto? Y le entregabas tu poder de decisión a personas que muchas veces no tenían ni la mitad de tu información sobre el asunto. Pero algo cambió. Empezaste a decidir en silencio, no porque no valores la opinión de otros, sino porque entendiste que la última palabra sobre tu vida solo puede ser tuya. Y eso no es arrogancia, es madurez. Marco Aurelio escribió, el objeto de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino escapar de las filas de los locos. Esa frase parece dura, pero es liberadora, porque la mayoría decide por miedo, por inercia, por lo que van a decir los demás. Y si tú sigues a la mayoría sin cuestionarla, terminas viviendo una vida que no elegiste, sino que aceptaste por cobardía disfrazada de prudencia. Piensa en un capitán de barco en medio de la tormenta. Si cada vez que una ola golpea el casco pide opinión a todos los pasajeros sobre qué hacer, el barco se hunde, no porque la tripulación sea inútil, sino porque en momentos de presión, alguien tiene que decidir con claridad
con firmeza y con responsabilidad, y ese alguien eres tú en tu propia vida. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de pedir aprobación? Primero te equivocas, y eso asusta, pero después de equivocarte solo, descubres algo extraordinario. Sobreviviste. No necesitaste el permiso de nadie para levantarte. No necesitaste validación para corregir el rumbo, y esa experiencia, ese dolor pequeño pero real, te enseñó más sobre ti mismo que 1000 consejos ajenos. Epícteto lo resumía así: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y ser dueño de ti mismo empieza en el momento exacto en que dejas de mendigar aprobación para tomar tus propias decisiones. No estoy diciendo que te cierres al consejo sabio, estoy diciendo que aprendas a distinguir entre buscar perspectiva y buscar permiso. La perspectiva enriquece, el permiso te encadena. Esa es la tercera señal. Decides en silencio, actúas con convicción y si te equivocas, corriges sin drama. No necesitas que nadie te diga que está bien. Tú ya lo sabes, y esa confianza silenciosa es una de las fuerzas más intimidantes que existen, no porque amenace, sino porque no se puede manipular. No tiene grietas por donde meter la duda, es sólida, es tuya, y nadie te la puede quitar, porque al final las decisiones más importantes de tu vida se toman en soledad. Nadie más va a vivir las consecuencias de tus elecciones, nadie más va a despertarse con el peso de lo que elegiste. Entonces, ¿por qué darle a alguien más el poder de decidir por ti? Tu silencio en la toma de decisiones no es aislamiento, es soberanía. Y esa soberanía se nota, se siente y se respeta. Vivimos rodeados de ruido. No solo el ruido literal de las calles, las notificaciones, las pantallas que nunca se apagan, sino el ruido invisible, las opiniones que no pediste, las comparaciones constantes, los estándares que alguien más definió para ti, y durante mucho tiempo ese ruido te gobernó. Cada vez que alguien publicaba un logro, tú sentías que ibas atrasado. Cada vez que alguien opinaba sobre tu vida, tú revisabas tu rumbo como si ese extraño supiera más que tú sobre tu propio camino. Pero algo cambió, el ruido sigue ahí pero ya no te mueve. Es como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y subido el de tu voz interior. Ya no vives a merced de cada estímulo externo. Ya no te desmoronas porque alguien puso en duda lo que tú estás construyendo. Ya no te desvías porque las redes sociales te muestran una versión editada de la vida de otros. Séneca decía: retírate dentro de ti mismo, especialmente cuando te veas obligado a estar entre la multitud. Eso no significa huir del mundo, significa que puedes estar en medio del caos y mantener tu centro intacto. Significa que el ruido exterior ya no tiene acceso directo a tu estado emocional. Hay un filtro, y ese filtro se llama conciencia. Piensa en un faro en medio de la tormenta. Las olas lo golpean, el viento lo azota, la oscuridad lo rodea. Pero el faro no se mueve, no reacciona a cada ola, no cambia de dirección con cada ráfaga de viento, simplemente sigue alumbrando desde el mismo lugar, firme, constante, inamovible, y es precisamente esa firmeza la que guía a los barcos perdidos. Tú puedes ser ese faro. Pero eso exige un entrenamiento que la mayoría evita, el entrenamiento de la desconexión consciente. No hablo de apagar el teléfono y sentarte en una cueva, hablo de aprender a estar presente sin ser absorbido, de escuchar sin reaccionar, de observar sin dejarte contaminar, porque el problema no es el ruido en sí, el problema es la puerta que tú le abriste. Cada vez que revisas tu teléfono buscando validación, cada vez que comparas tu proceso con el resultado de otro, cada vez que dejas que una crítica ajena te robe la paz, estás abriendo esa puerta. Y lo que entra por ahí no te nutre, te vacía. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Y cuando empiezas a filtrar el ruido, cuando eliges con qué quedarte y qué dejar pasar, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en territorio propio, territorio que tú gobiernas, que tú proteges, que tú decides quién puede pisar. Esa es la cuarta señal. Ya no reaccionas al ruido. Lo escuchas, lo observas y lo dejas pasar como pasan las nubes. No te llevan, no te oscurecen, solo pasan. Y tú sigues ahí, firme, claro, dueño de tu propio silencio. Hay una diferencia enorme entre ver y observar. Ver es automático, es lo que hace tu mente sin esfuerzo. Pero observar es intencional, es detenerte un segundo antes de responder, un segundo antes de actuar,
un segundo antes de entregar tu energía a algo que quizás no lo merece. Y ese segundo es el que separa a quien vive reaccionando de quien vive eligiendo. Antes, cuando algo te molestaba, reaccionabas de inmediato. Un comentario te encendía y ya estabas respondiendo antes de pensar. Una situación te frustraba y ya estabas explotando antes de entender qué pasaba realmente. Tu cuerpo se adelantaba a tu mente. Tus emociones tomaban el volante y tú ibas de copiloto, viendo cómo se estrellaba todo sin poder hacer nada. Pero ahora algo es distinto. Antes de hablar, respiras. Antes de actuar, observas. No porque seas lento, sino porque aprendiste que la velocidad de la reacción casi nunca equivale a la calidad de la respuesta. Es como disparar sin apuntar. Puedes ser rápido, pero le vas a dar a cualquier cosa menos al blanco. Marco Aurelio practicaba esto todos los días. Se sentaba al amanecer y examinaba lo que iba a enfrentar. Escribía: hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la envidia, pero no me perturbarán, porque sé que estas personas no pueden dañar mi carácter. Eso es observar antes de reaccionar. Es anticipar sin temer. Es preparar la mente como quien afila una espada antes de la batalla, no durante. Piensa en un arquero. No dispara en cuanto ve al blanco. Primero planta los pies, ajusta la postura, respira profundo, calcula la distancia y el viento. Entonces suelta la flecha. Y esa flecha, porque fue preparada con paciencia, llega exactamente a donde tenía que llegar. Tú estás aprendiendo a ser ese arquero con tus palabras, con tus decisiones, con tu energía. Y esto tiene un efecto secundario que pocos mencionan. Cuando observas antes de reaccionar, la gente empieza a respetarte de otra manera, porque perciben que tus palabras tienen peso, que cuando hablas es porque de verdad tienes algo que decir. No eres de los que llenan el silencio con ruido. Eres de los que usan el silencio como herramienta y el habla como bisturí. Séneca escribió: permanece en calma y conocerás las intenciones de quienes te rodean, y esa es la verdad más práctica que vas a escuchar hoy. Porque en la pausa, en ese espacio entre el estímulo y tu respuesta, se revela todo. Las verdaderas intenciones de los demás, tus propios patrones emocionales, la diferencia entre lo que importa y lo que solo parecía urgente. Esa es la quinta señal. Ya no vives en piloto automático. Observas, procesas y eliges. Y ese acto, que parece tan pequeño, es lo que separa a los que sufren la vida de los que la dirigen. Hay personas que cuando entran a un lugar, lo llenan de ruido, hablan fuerte, gesticulan, buscan atención, necesitan que todos sepan que llegaron. Y hay otras personas que cuando entran, algo cambia sin que digan nada. El ambiente se ajusta. La gente voltea, no por espectáculo, sino por gravedad. Esa gravedad silenciosa es la señal más visible de una transformación interior que lleva tiempo cocinándose. Cuando empezaste a callar lo innecesario, a filtrar tus reacciones, a elegir tus batallas, algo se reorganizó por dentro. Y eso que se reorganizó empezó a proyectarse hacia afuera sin que tú hicieras ningún esfuerzo. Tu postura cambió, tu mirada se asentó. Tu forma de estar en un lugar dejó de ser ansiosa y se volvió deliberada. No buscas aprobación al entrar. No necesitas que alguien te valide para sentirte cómodo. Simplemente estás. Y eso es magnético. Epícteto decía: no expliques tu filosofía, encárnala. Y eso es exactamente lo que sucede cuando tu presencia habla por ti. No necesitas decirle a nadie que estás trabajando en ti mismo, que estás creciendo, que estás cambiando. Se nota, se siente. Las personas que son sensibles a la energía lo perciben al instante, y las que no son sensibles lo notan de otra forma. Se preguntan por qué de repente les cuesta manipularte, por qué ya no reaccionas como antes, por qué hay algo en ti que ya no pueden controlar. Piensa en una montaña. La montaña no necesita anunciarse, no grita que es alta, no explica por qué está ahí, no se justifica ante los valles. Simplemente existe con tal solidez que todo a su alrededor se organiza en función de ella. Los ríos la rodean, los caminos la respetan, las nubes la abrazan. Esa es la presencia de alguien que vive desde el silencio interior. No impone, no fuerza, no empuja, pero todo el mundo lo siente. Y hay algo importante que necesitas saber. Esta presencia no se construye con trucos ni con técnicas de lenguaje corporal. Se construye viviendo con integridad, decidiendo con conciencia, callando cuando no hace falta hablar y hablando solo cuando tus palabras pueden sumar algo real. Es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones donde elegiste la calma sobre la reacción, la profundidad sobre la apariencia,
la verdad sobre la popularidad. Séneca lo resumía con precisión. La vida es muy corta y la ansiedad por lo mundano la hace más corta todavía. Cuando dejas de gastar tu vida en impresionar a los demás, te queda energía para algo mucho más poderoso: ser, no parecer, no actuar, no interpretar un papel, simplemente ser quien eres con tal convicción que el mundo no tiene más remedio que hacerte espacio. Esa es la sexta señal. Tu presencia se convirtió en tu mensaje. No necesitas levantar la voz, no necesitas explicarte, no necesitas convencer. Tu forma de estar dice lo que 1000 palabras no podrían, y eso, aunque nadie te lo diga, cambia la forma en que el mundo entero te percibe. Hubo un tiempo en que una sola palabra podía arruinarte el día entero. Un comentario malintencionado, un gesto de desprecio, una crítica que ni siquiera era justa, y tú te hundías. Pasabas horas dándole vueltas en la cabeza, repitiendo la escena, imaginando qué deberías haber dicho, sintiéndote pequeño, roto, insuficiente. Era como si el dolor ajeno tuviera acceso libre a tu interior, como si cualquier persona pudiera entrar, revolver todo y salir sin consecuencias mientras tú te quedabas recogiendo los pedazos. Pero algo cambió, y ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue lento, casi imperceptible. Día tras día, silencio tras silencio, elección tras elección, fuiste construyendo una estructura interior que antes no existía, y ahora lo que antes te destruía simplemente te roza, no porque hayas dejado de sentir, sino porque aprendiste a no entregar tu estabilidad a manos ajenas. Marco Aurelio escribió: elige no ser dañado y no te sentirás dañado. No te sientas dañado y no lo habrás sido. Esa frase parece simple, pero es una de las ideas más profundas del estoicismo, porque el daño real no viene de afuera. Viene de tu interpretación, de tu juicio, de cuánto poder le das a las palabras de alguien que probablemente ni siquiera se tomó el tiempo de conocerte de verdad. Piensa en una cicatriz vieja. Cuando era herida, dolía con solo rozarla. Sangraba, ardía, te impedía moverte con normalidad, pero el tiempo, la paciencia y el cuidado la convirtieron en piel más dura que la original. No desapareció. La marca sigue ahí, pero ya no duele. Y si alguien la toca, tú la miras con calma, porque esa cicatriz ya no es una herida, es evidencia de que sobreviviste. Eso es lo que el silencio hizo contigo. No borró tus heridas, las transformó en armadura. Cada vez que elegiste no reaccionar, cada vez que dejaste pasar un insulto sin engancharte, cada vez que respiraste en lugar de explotar, estabas fortaleciendo algo invisible pero real, una capa de protección hecha de autoconocimiento, de paciencia y de esa confianza silenciosa que solo tienen quienes ya pasaron por el fuego y salieron enteros. Epicteto lo enseñaba a sus alumnos con una verdad incómoda: si alguien te entrega tu cuerpo a un desconocido, te enfurecerías. ¿Por qué entonces no te enfureces cuando entregas tu mente a cualquiera que te insulta? Y esa es la pregunta que tu silencio ya respondió: ya no entregas tu mente a cualquiera. Ya no le das a cada palabra ajena el poder de definir cómo te sientes. Ya no dependes de la aprobación del mundo para saber que estás bien. Esa es la séptima señal. Lo que antes te destruía, hoy te encuentra más fuerte, no porque seas invencible, sino porque dejaste de construir tu paz sobre la opinión de los demás y empezaste a construirla sobre ti mismo. Y esa base, a diferencia de todo lo externo, no se derrumba con una frase, con un gesto, con un rechazo. Es tuya y nadie puede tocarla. Si llegaste hasta aquí, necesitas escuchar esto. Las 7 señales que acabamos de recorrer no son teoría, son marcas reales de una transformación que ya está ocurriendo dentro de ti. Y lo más poderoso es que esa transformación nació del silencio, no de grandes discursos ni de declaraciones públicas. Nació de esos momentos donde elegiste callar cuando todo dentro de ti quería gritar. Nació de cada vez que respiraste en lugar de explotar, de cada noche en que decidiste no responder ese mensaje, no perseguir esa validación, no alimentar ese conflicto. El silencio no te debilitó, te reconstruyó. Pieza por pieza, decisión por decisión, te fue devolviendo algo que el ruido del mundo te había robado. Tu centro, ese lugar dentro de ti donde no importa lo que digan, lo que pase, lo que falle, porque tú sigues entero. No perfecto, no invulnerable, pero entero. Y eso es más de lo que la mayoría puede decir. Séneca escribió: el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Y eso es exactamente lo que el silencio te enseñó. No a dominar a los demás, sino a dominarte a ti. No a ganar discusiones,
sino a elegir cuáles merecen tu presencia, no a demostrar tu valor ante el mundo, sino a dejar de necesitar que el mundo te lo confirme. Piensa en un diamante, no brilla porque grite, no vale más porque se anuncie. Su valor está en lo que es, en su estructura interna, en la presión que soportó para convertirse en lo que es. Tú eres ese diamante, cada silencio elegido, cada reacción controlada, cada provocación ignorada fue presión que te estaba tallando. Y ahora, aunque el mundo todavía no lo vea completo, tú ya puedes sentirlo. Ahora escucha con atención. Esta transformación no es un destino al que llegas y descansas, es un camino que se recorre todos los días. Habrá mañanas en que la vieja versión de ti quiera volver, quiera reaccionar, quiera explicarse, quiera buscar aprobación. Y cuando eso pase, no te castigues. Solo recuerda lo que aprendiste hoy. Respira, observa, calla y deja que tu silencio haga el trabajo. Comenta aquí abajo: mi silencio me hace fuerte. Y que esa frase no sea solo un comentario, que sea un pacto contigo mismo, un recordatorio de que ya no necesitas gritar para que te escuchen, ni correr para que te vean, ni explicar para que te entiendan. Tu silencio es tu poder. Y ese poder a partir de hoy lo usas con intención, porque el mundo está lleno de gente que habla sin parar, que opina sin saber, que reacciona sin pensar. Y en medio de todo ese ruido tú elegiste otra cosa, elegiste la pausa, elegiste la observación, elegiste la profundidad en un mundo que premia la superficialidad. Y eso no te hace raro, te hace raro de la forma correcta, te hace difícil de manipular, difícil de predecir, difícil de ignorar. Porque quien calla con intención siempre dice más que quien grita por costumbre. Y antes de cerrar, déjame decirte algo directamente, de corazón. Si estás en un momento de tu vida donde sientes que nadie te ve, donde parece que todo el esfuerzo que haces pasa desapercibido, donde la duda pesa más que la certeza, quiero que sepas algo. El silencio no es ausencia, es preparación. Lo que estás construyendo ahora, en esta etapa donde todo parece invisible, es la base de algo que el mundo todavía no puede imaginar. Los árboles más altos tardaron años en crecer bajo tierra antes de que alguien los notara. Los cimientos de un edificio están enterrados donde nadie los ve, pero son ellos los que sostienen toda la estructura. Tu silencio es ese cimiento, y cada día que eliges la calma sobre el caos, la observación sobre la reacción, la profundidad sobre la apariencia, estás poniendo un ladrillo más en esa base que un día va a sostener algo extraordinario. Viktor Frankl dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y tu porqué no necesita aplausos, no necesita seguidores, no necesita la aprobación de nadie. Tu porqué es tuyo, y mientras lo honres en silencio, con tus acciones, con tu presencia, con tu forma de estar en el mundo, nada ni nadie podrá detenerte. Así que cállate y observa. No como quien se rinde, sino como quien se prepara. No como quien tiene miedo de hablar, sino como quien sabe que su momento de hablar todavía no ha llegado. Y cuando llegue, cuando abras la boca después de haber construido todo esto por dentro, cada palabra que salga va a pesar como una roca, porque no viene del ruido, viene de la profundidad, viene del silencio que te hizo fuerte. Hoy camina un poco más ligero, habla un poco menos, observa un poco más. Deja que tu silencio trabaje por ti mientras el mundo sigue gritando. Porque los que gritan buscan atención, pero los que callan con propósito están construyendo algo que la atención nunca podrá comprar. Respeto genuino, poder interior, una paz que no depende de nadie más que de ti mismo. Y eso, créeme, vale más que cualquier aplauso. Mira hacia atrás un momento. Piensa en quién eras hace un año, hace 6 meses, incluso hace un mes. Piensa en cuántas veces reaccionaste sin pensar, en cuántas veces te explicaste de más, en cuántas veces regalaste tu energía a quien no la merecía. Y ahora mira dónde estás, aquí, escuchando esto, reconociéndote en estas palabras. Eso no es casualidad, es evolución. Es la prueba de que tu silencio ya está haciendo su trabajo, aunque el mundo todavía no lo sepa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior. Nos vemos en el próximo video.